Pues esto es una violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es una violación del derecho fundamental reconocido en la Constitución española, pero también en todos los pactos internacionales que ha firmado este país. Es una violación del derecho fundamental a la defensa. Ha sido violada de manera masiva durante años en este país. Y ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora con todos aquellos procesos de ejecución hipotecaria que se han realizado a miles de personas en unas condiciones, en un procedimiento, utilizando un procedimiento ilegal? Les han arrebatado su vivienda y todos los derechos que conlleva a tener una vivienda. Y sin embargo, la nueva ley no garantiza que estas personas tengan acceso a la repetición de un proceso, que se les sean indemnizados sus derechos por haber perdido una vivienda en un procedimiento que ha sido declarado ilegal. Cientos de miles de procesos han sido de un plumazo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarados ilegales, y el gobierno de este país, los sucesivos gobiernos que hemos tenido, han mirado para otro lado. Han mirado probablemente a la troika, a los intereses, estos intereses ocultos que reconocías, a los que está sujeto el gobierno de la nación, que no son otros sino la de defender los intereses de quienes han estado llevando el dinero, que es la banca europea, y que son la serie de especuladores que han venido a arruinarnos nuestro futuro. Yo lo que sí quisiera hacer es también reconocer que si ha habido algún pequeño avance con esta ley, muy pocos, raquíticos, porque los sucesivos reales decretos que aprobó en el 2012 el gobierno y después el resultado que ha sido esta ley de la vergüenza, al final ha conseguido paralizar muy poquitos desahucios, ha conseguido que se den muy poquitas daciones en pago, entre otras cosas porque, por ejemplo, para realizar un lanzamiento hay condiciones tan escandalosamente, no sé, extrañas, incluso que vulnerarían el derecho a la igualdad, a la convención de los derechos de los niños, como por ejemplo que para no ser desahuciado, para no ser lanzado de tu vivienda, tengas un niño menor de 3 años, como si los niños mayores de 4 años pudieran defenderse y pudieran ser desahuciados. ¿Qué pasa con los derechos de los niños mayores de 3 años? Ellos no tienen derecho a tener un techo donde vivir. La ley, desde luego, ha conseguido avances raquíticos. Si ha habido un pequeño descenso en este país de las instituciones hipotecarias, es porque la plataforma de afectados por la hipoteca, ADICAI, y la sociedad civil organizada ha estado luchando en la calle, mientras, por cierto, el Partido Popular, representantes del Partido Popular, como por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez, viceportavoz del Partido Popular en esta región de Ciudad Real, compañero de tu partido, o por ejemplo la concejala Lola Merino, que es una pena que se haya ido la concejala de movilidad, Rosario Roncero, porque me hubiera gustado recordárselo, que Lola Merino estas ocasiones han llamado terroristas a la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca. Personas que están luchando por sus derechos y que no solamente tienen que aguantar que les quiten su casa, sino que además tienen que aguantar que les insulten y les comparen con los terroristas. La situación es completamente inadmisible, y si hemos conseguido alguna ventaja, si hemos conseguido algún avance, ha sido gracias a la lucha de la gente en la calle. Es más, la política de todas las formaciones políticas, incluida la mía, Izquierda Unida, en Andalucía, que ha aprobado el decreto antidesahucios, no hubiera sido posible si no llega a ser por toda la sociedad civil organizada que está presionando a los gobiernos contra la troika y que está obligando a hacer reformas legislativas a favor de sus derechos. Es una vergüenza también que el Partido Popular lleve al Tribunal Constitucional reformas que intentan evitar, a través de la función social de la propiedad, que se eche a la gente de sus casas. No solamente no legislan para evitar el drama de los desahucios, no solamente colaboran activamente con la banca para garantizar los derechos de la banca, no de los ciudadanos, sino que además si hay algún gobierno que intenta sacar medidas para evitar zanjar el problema de los desahucios en Andalucía, llevan al Tribunal Constitucional las medidas.
Es desde luego un escándalo. Yo no estoy dispuesto a dejar pasar la ocasión para decir que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han estado nunca con los ciudadanos en este tema y que han estado siempre del lado de la banca. Yo solamente quiero recordar que las propuestas de la plataforma y también las propuestas de Izquierda Unida, que habían sido presentadas incluso con anterioridad, no era nada revolucionario, era una propuesta de mínimos. Una propuesta de mínimos que consistía en la dación en pago de carácter retroactiva, rechazada, por cierto, por el Partido Socialista en numerosas ocasiones en el Parlamento de los Diputados cuando tenían mayoría, y mientras se aprobaban leyes de agilización de los desahucios de alquiler. La suspensión inmediata de todos los lanzamientos por razones humanitarias evidentes. Esto también ha sido sistemáticamente rechazado en el Congreso de los Diputados. Y la creación de un banco público de alquiler con las viviendas de los bancos que han sido intervenidos por el Estado, con dinero público de todos los ciudadanos, de los mismos ciudadanos a los que están echando a la calle. Con ese dinero han sido intervenidos bancos como Bankia, por ejemplo, que ha recibido una inyección de dinero público alucinante, que tienen enormes cantidades de inmuebles acumulados y que esos inmuebles se deben de poner inmediatamente a disposición de la gente que no tiene acceso a la vivienda. En lugar de eso, Bankia sigue echando a gente de sus casas. Un banco que está controlado por el Estado. Mariano Rajoy, cada vez que permite que Bankia expulse a algún afectado por la hipoteca, está colaborando activamente, está aceptando que un banco controlado directamente por el Estado participe en una ejecución hipotecaria. Así que, vamos, un ejemplo más claro de que la ley lo único que pretendía era hacer un lavado de cara y que se dejara de hablar en la televisión de lo que ha supuesto un serio problema para el gobierno, que es que la plataforma de afectados por la hipoteca se siga manifestando. Y además, la respuesta del gobierno, por otra parte, ha sido atacar al decreto en Andalucía, pero además responder a toda posición política y social con la criminalización y el derecho penal. Porque la plataforma de afectados de la hipoteca de Ciudad Real y de todas partes está siendo perseguida por la policía del régimen, está siendo perseguida por la policía y recibiendo una cantidad injustificable de multas. El 15M, la plataforma de afectados por la hipoteca, los militantes de Izquierda Unida, yo mismo acabo de recibir una citación judicial por participar en una manifestación cuando el otro día vino Cospedal a inaugurar el Museo Provincial. O sea que no solamente no nos dejan defender nuestros derechos, sino que además nos atacan judicialmente y nos intentan callar a base de procedimientos penales. Yo, perdonadme mi indignación, pero no podía dejar pasar la oportunidad de decir la realidad que está viviendo la gente en este país. Bueno, gracias a todos los ponentes de la mesa por habernos ilustrado un poquito sobre la cuestión y vuelvo a repetir, por haber respetado los tiempos, que son importantes en estos eventos. Y ahora, si me gustaría, ya me he puesto a cada uno en su visión, su postura, y sería interesante que abriésemos un turno de preguntas, reflexiones, como ustedes quieran. Adelante. Bien, a mí me gustaría, por la voz, sí que me gustaría preguntarle al señor representante del Partido Popular por qué actualmente un gobierno que está en mayoría, votado en mayoría por todos los ciudadanos, puede permitirse, entre comillas, el lujo, como usted bien ha dicho antes, de que hay gente o de que haya gente a la que no le queda más remedio que perder una vivienda, a la que no le queda más remedio que quedarse en la calle, a la que no le queda más remedio que irse con su familia, pues probablemente a casa de un familiar, probablemente a casa de un amigo que, tenga bien acogerlo, o verse abocado a una situación de exclusión y que, al fin y al cabo, sigue siendo por
por una cuestión, pues creo que a todas luces política, porque bien es cierto que se pueden tomar muchísimas medidas que para mí son muy insuficientes, tanto la ley de S6-2012 y la 1 de 2013, que al fin y al cabo son medidas para, entre comillas, acallar bocas y que al fin y al cabo no son para nada ni garantizables para nadie, ni asumibles tampoco para ese consumidor que ha comprado una vivienda y que tiene que dar gracias de poder entregar su vivienda y que con ello no le quede deuda, ¿no? Pero es que no creo que sea muy normal que un partido que ha sido votado, volvemos a repetir, en mayoría, pueda permitir que los bancos, que además, bueno, como ha dicho el representante de Izquierda Unida, están controlados por el gobierno, que han sido además inyectados con una buena partida de miles de millones de euros, permita esto, ¿no? Permita que los bancos puedan comerciar, entre comillas, ¿no? Con las viviendas y poder elegir quién sale a la calle o quién queda todavía en su casa, no sé. Creo que se deberían aportar ideas, reformar incluso, bueno, pues esa Constitución que garantiza, entre comillas, un derecho que no está para nada desarrollado, como es el derecho a la vivienda, y que a la que hoy buena parte de nosotros pues no tenemos derecho porque o no podemos acceder a ella o nos la han quitado de un plumazo. Gracias. Bueno, de todas formas, me gustaría luego tener la oportunidad de contestar algunas cosas a Jorge, que creo que son preguntas directas y sería interesante. Sí, perdón. Sí, muchas gracias. Sí, que estaba comentando que sí que me gustaría más adelante tener la oportunidad sobre algún tema que ha comentado Jorge, por lo menos de no entrar en debate, pero sí quizá aclarar un tema más entendido. Y sobre el tema, sobre la pregunta que hacías, perdón, ¿tu nombre es? Fernando. Fernando. Bien, vamos a ver. Fernando, yo sinceramente entiendo que estás en la plataforma porque tienes un problema grave y la verdad es que a mí, a pesar de que tengo problemas económicos como todo el mundo, no he llegado a tu situación y espero y pido a Dios, ojalá, y pido a Dios no tener el mismo problema que tú y no verme en tu situación, y me empatizo contigo porque me imagino a mis hijas saliendo de su casa y la verdad es que para mí sería muy duro, sinceramente. Y partiendo de ese planteamiento que quiero que entiendan, entro a contestarte la pregunta. Realmente la ley que aprobó el Partido Popular ahora a principios de este año era una ley seguramente insuficiente, seguramente muy mejorable, pero había que hacer algo porque en los años anteriores no se había hecho absolutamente nada a pesar de que nos digan lo contrario, ¿vale? Había que hacerlo. Lo que sí que habría que sentarse con las diferentes fuerzas políticas, sentarse y decir vamos a mejorar esto, pero lo vamos a mejorar no de cara a la galería. No voy a salir a la calle, a quemar la calle, a decir es que esto está muy mal, es que para intentar salvar la cara, cuando los que estamos dando la cara somos, bueno, yo en este caso no, porque yo al fin y al cabo tengo mi trabajo y ahora hace poco me acabo de quedar en el paro, o sea que por eso también empatizo un poco contigo. No de cara a la galería y sí con ganas de hacer mejorable una ley que sea aprobada. ¿Por qué? Porque si entramos en negociaciones y no se llega a ningún acuerdo, mientras tanto, hay mucha gente a la que están echando de sus casas, hay mucha gente a la que no se le está dejando hacer la dación en pago, hay mucha gente a la que no se le está dejando vivir en sus casas porque hay
efectivamente entiendo contigo que no es lo mismo que es igual un niño de 3 años que un niño de 6, porque yo tengo una niña con 2 años y tengo una niña con 7, y a ninguna de las dos puede valerse por sí misma. Entonces, hay que tener ganas de dar soluciones. Y esto no es un problema, y todos lo sabemos, que cuando a uno le echan de su casa, que se haya iniciado un mes antes y al mes siguiente le hayan echado de su casa. Es un problema que viene de atrás. Por ejemplo, entre que dejas de pagar o empiezas a negociar o intentas pagar un poco, pago un poquito de aquí, pido un poquito de dinero de ir manteniendo la deuda de la hipoteca, hasta que realmente el banco inicia la hipoteca y hasta que realmente se da la orden de desahucio, pueden pasar entre, no me quiero confundir porque hay muchos casos, pero aproximadamente de media unos 2 años. ¿Vale? Entonces, ¿por qué el Partido Popular, en este caso no estoy de acuerdo contigo, por qué el Partido Popular está dejando que eso se haga? No es que el Partido Popular esté dejando que esto se haga. El Partido Popular se tiene que acoger a la ley que está en ese momento y no se hace con carácter retroactivo. Es decir, si la hipoteca está firmada con unas determinadas cláusulas, hasta que no se genera hay una jurisprudencia, jurisprudencia que dice que hasta que no hay casos, lo digo porque también a mí me gusta hablar llano, muchas veces no entro en temas muy técnicos y tal, porque me gusta, yo procedo del pueblo y me gusta reír del pueblo, así de claro. Soy de un pueblo que vivo en ciudad, además. Con lo cual, me gusta hablar claro, hasta que no hay una sentencia parecida a la que un abogado se pueda acoger para decir a este señor no le echan de su casa, no se puede hacer. Evidentemente la justicia va muy lenta, mucho más lenta que los desahucios. Las leyes van más lentas y otros muchos que las quieren ralentizar todavía mucho más porque no les interesa. Vale, entonces, no es que el gobierno del Partido Popular lo esté permitiendo. Con la nueva ley se han paralizado más de 700 hipotecas. Y no creo que si nosotros vamos y hablamos con esos más de 700 personas, tengan la misma visión que podemos tener tú y yo. Posiblemente a esas 700 personas digan que la ley está muy bien. Yo no lo creo, o creo que es muy mejorable, porque a un amigo mío lo han echado de su casa. Pero un amigo mío que debe desde hace más de 2 años. Le echan, o sea, en diciembre se tiene que ir de su casa. Y el otro día estuve con él y me lloraba amargamente y estamos intentando dar una solución, pero es que no podemos hacer nada porque procede todo de antes. Vale, no es que el gobierno popular lo esté haciendo, lo esté dejando. ¿Que podríamos hacer alguna cosa más? Efectivamente, pero como te he dicho muchas veces, los partidos son inmovilistas. Intentamos solucionarlo, pero no podemos hacer una solución tajante que luego no llega nada de cara a la galería, como por ejemplo ha pasado en Andalucía. Vale, que salgo a la calle diciendo que voy a quitarle la casa al banco y qué bien que quedo, cuando luego, cuando voy a llevar a la práctica eso, se da en un caso y además en fraude. Y posiblemente no solo el gobierno tenga un problema, sino al que se ha quedado tenga un problema y muchos más tengan problemas. Hay que hacer las cosas como se deben hacer y de la forma adecuada. Había que haberlo hecho mucho antes, para no llegar ahora donde estamos. Porque cuando tú te compras una casa, dices, es que me la tengo que comprar porque si no, si me la compro dentro de 6 meses, cuesta 6 millones más. ¿Vale? Y entonces me meto en lo que no me tengo que meter. Las cosas hay que hacerlas. ¿Que se podría haber hecho mucho mejor? Sí. Que es muy mejorable, sí. Para eso sirven las ILP. Para eso sirven llevar estas cosas a donde se tiene que ir, para que la voz del pueblo se escuche en el Congreso de los Diputados, para que estas cosas se aprueban y la gente dé la cara y diga quién está dispuesto. Y efectivamente el Partido Popular en un principio dijo que no, y luego el Partido Popular votó a favor de la ILP. Perdón, pero el Partido Popular votó a favor de las cosas que se podían votar a favor, porque hay partes en las que votó a favor, no puedo decir que no, porque se aprobó en parte, y hubo
hubo algún partido político que votó en contra. ¿Vale? Entonces, estoy contigo, ¿vale? Yo traslado también además todas las ideas y todas las cosas que salgan de este foro a mi partido para que se intenten hacer cosas. También te digo, no te puedo prometer nada porque yo no soy el que toma las decisiones y por lo que te he comentado anteriormente. Los partidos son muy movilistas. ¿Que hay que cambiarlo? Pues sí, estoy de acuerdo. Y que ahí se cometen muchas injusticias, pues también. Y yo, si tengo que llegar mañana contigo, pues me pondré a llegar contigo porque no le puedo dar ninguna solución. Pero sí que puedo transmitir todo esto para intentar que las ideas que salgan de aquí sirvan para algo y para eso se generan estos foros. ¿Vale? Vale. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí que me gustaría... Un momentito, ya me gustaría a mí que pudiese hablar todos, de verdad, pero para dinamizarlo un poquitín, por si alguien quiere hacer una pregunta, sé que es un tema muy controvertido, que es un tema muy interesante, pero para que vayáis preguntando a lo largo de la tarde, porque si lo echamos toda la carne en la asador en esta mesa, daros cuenta que se nos echa el tiempo encima y de verdad que es un debate interesantísimo. Entonces, sí me gustaría por lo menos una pregunta más o reflexión y si queréis, los que os habéis quedado con ganas de hablar, podemos ir caminándolo en las demás mesas, si os parece, ¿vale? Aunque entiendo que, en fin, esto es una mesa interesante. No sé si por allí aquella señora quería comentar algo. Yo he escuchado atentamente su intervención, me parece que no ha contestado a nada. Yo no quiero su solidaridad, yo no quiero que usted empatice conmigo, con mi caso personal, sino que esto lo estamos padeciendo mucha gente, que estamos saliendo a la calle y que, como bien decía Jorge, Izquierda Unida, se nos persigue por hacerlo y que Bankia está recibiendo la inyección que se le está poniendo y se le ha puesto y sigue siendo uno de los bancos que actúa con la mayor delincuencia porque sigue robando con cláusulas abusivas y a eso no se le da solución. Yo le agradezco mucho su empatía, lo de su amigo, todo lo que nos ha contado. Yo le puedo contar mi pena, la del otro, pero es que esto no es ni mi pena, ni la de su amigo, ni la de los suyos, ni queremos empatía. Queremos justicia y queremos que nuestros derechos se nos respeten, nuestra Constitución se nos respete. Y no solamente en España, se ha pronunciado el Constitucional Europeo. Y el mayor partido que tenemos no hace nada, nada, al contrario, se nos persigue. Y yo le agradezco mucho toda la empatía, pero es que no quiero su empatía. Quiero que desde los cargos políticos se nos escuchen y que cuando se nos escuche se tomen las medidas y que se escuche no a los problemas personales, a los problemas que tiene la sociedad entera, y que esto es esta sociedad, todos estos problemas los está creando el banco, porque no es solamente una casa, son negocios, son muchas vidas y muchas cosas. Y yo le agradezco mucho la empatía que pueda tener, pero que se nos escuche. Que cuando salimos a la calle, salimos muchas personas, muchas, a reivindicar nuestros derechos fundamentales, que tan alegremente desde el gobierno se nos quitan. Y en eso participan jueces, abogados, y no le voy a contestar porque hay abogados, yo no le voy a contar mi caso personal, pero le podría dar nombres de abogados y de jueces que delinquen, o sea, que son delincuentes, que sacan a nuestras casas a subastas sin juicios. Eso es lo que le pedimos al partido que nos representa ahora, en este momento, y al partido de la oposición, que para eso está. Yo no quiero la solidaridad, y creo que lo digo en nombre de todos, no quiero la solidaridad suya, quiero su compromiso político. Muchas gracias. Vamos a ver. No sé, evidentemente usted me habla en general y su caso concreto. No, en mi caso concreto no se lo he contado. No, pero digo que me habla, pero me ha dicho que usted me habla de su caso concreto y evidentemente
evidentemente hay muchísimos casos y hay que verlo también en términos generales, pero vamos a ver. El gobierno del Partido Popular, al que yo represento, como le he dicho antes, crea una ley y, como le he dicho, insuficiente, ¿vale? Una ley mejorable. De lo que usted me está hablando son delitos muy graves y para eso hay una ley y no hace falta que el gobierno del Partido Popular salga en su defensa. Hay una ley y creo que en la asociación hay abogados a los que usted les puede contar su caso y con la ley en la mano eso no se puede conseguir. O sea, si se ha hecho... No, pero si es que sí. Es imposible que su casa se la quiten sin que haya un proceso judicial. Y vamos, a lo mejor me confundo, evidentemente, porque si usted me lo dice, yo me lo tengo que creer, pero contra eso, para eso tenemos en España una ley que cuando un juez, como usted dice, hace algo de forma fraudulenta, se pueda echar encima de todo el peso de la ley, sinceramente. No, ya se lo sé, pero que yo le quiero contestar de ese aspecto. Vale. Y luego el por qué el gobierno del Partido Popular le persigue, como usted me ha dicho. Vamos a ver. Y con esto creo que voy a responder una de las intervenciones que ha hecho Jorge, porque sí que me gustaría dejarlo claro. Vamos a ver, ¿por qué mi compañera de partido, Lola Merino, llama terroristas a las personas que van a una manifestación? Y probablemente la frase de... no estaba cuando pronunció esa frase, y no sé si realmente la pronunció en los términos que Jorge la comente. Lo que sí que quiero decir es, probablemente esa frase también se diga, vamos a suponer que la dijo, usted me dice que la dijo, yo no tengo por qué no creerla, Jorge ha dicho que la dijo, si Jorge ha dicho que la dijo porque yo a Jorge lo conozco y no creo que va a decir una cosa por la otra. Pero probablemente... Es raro que usted no lo sepa, es Vox Populi. Pero probablemente se haga primero en un momento inadecuado, quizá en un momento de ofuscación, podemos tener un momento de ofuscación y de que no decir las cosas como las debemos decir. Probablemente, si yo digo aquí, fuera del contexto que estaba ocurriendo en ese momento, Lola Merino ha dicho que los afectados por las hipotecas son unos terroristas, está mal dicho, porque hay que explicar toda la serie de circunstancias que están aconteciendo para llegar a el por qué Lola Merino ha dicho eso. Primero, porque todos nosotros tenemos nuestro trabajo. El de Lola Merino es el que es. Mi trabajo es administrativo. El de Jorge es abogado. El de Lola Merino es representar a su partido, al gobierno y a las personas que nos votan. ¿Vale? Y es representarlas. Pero si yo voy con mi hijo o con mi hija, en este caso no voy a poner yo, por no poner a Lola Merino porque no sé las circunstancias, si yo voy con mi hija a llevar a mi hijo, si yo voy con mi hijo, con mi hija, a llevarla al colegio y se me ponen delante una serie de personas a decirme que estoy dejando que la gente se la eche a la calle de sus casas y que no estoy defendiendo a determinadas personas, tengo que no decir, quizá el llamar terroristas es inadecuado, pero sí buscar un símil, pero sí que tengo que decir que no es el momento para hacer esa reclamación delante de mí. Vale. Esa señora llamó terrorista, tiene que ser, perdón.
Entiendo que esto es un debate, bueno, en fin, a nivel más local sobre esas cuestiones, que quizá no es el objeto de esta mesa. Yo agradezco las intervenciones de todos.